nublado, 12 grados. A ver, vamos a tratar de ordenar. Tengo ganas, muchas ganas, infinitas ganas, de hablar con Jairo sobre el dólar, que cada vez que sube y cada vez que baja suele ser noticia. Y me parece que a partir de la subida de los últimos días, que no sé de qué gravedad es, porque el tema no es solamente el dólar, sino qué es lo que se genera cuando el dólar sube. Porque si el dólar queda acá, bueno, son movimientos, como dice el gobierno, flota, no pasa nada, que yo. Si el dólar con el correr de las semanas pega una estampida y va a 1.400 ya, o 1.350, qué sé yo, ya es otra cosa, porque significa fuga de capitales. Si hay fuga de capitales, tal vez aumenta el riesgo país. Si aumenta el riesgo país, el gobierno no puede refinanciar o da señales de que no va a poder refinanciar la deuda por vías de mercado. Entonces se empieza a instalar una idea de negociación de deuda. También algo los precios se mueven en medio de una recesión. Por ahí no es brutal como se mueven, y además en medio de una invasión de productos extranjeros, pero algo se mueven. Entonces todo eso genera, nada, un movimiento que todavía no sabemos si lo va a generar o no, pero hay toda una discusión sobre qué representa esa suba del dólar. Naturalmente hay mucha gente que critica al gobierno, que dice eso representa, que critica el plan económico, aún gente que piensa muy parecido respecto de las bases ideológicas del plan económico, que te dice lo que representa eso, que el gobierno no compró reservas, que no tiene dólares, y entonces todo esto hace que haya una demanda del dólar porque la sociedad lo percibe como barato. Entonces, al haber una demanda del dólar, porque el gobierno no compró dólares, no compró reservas y porque lo tiene muy barato, hace que mucha gente compre, y entonces lo que está mal es la política económica. El gobierno tiene respuestas para eso. Entonces me interesa mucho hablar con Jairo, porque el otro día dio una conferencia de prensa de Caputo, donde, ¿cómo es que compralo campeón, dijo. Si vos querés que el dólar está barato, compralo campeón, dijo Caputo, y a los 2 días explotó, subió como loco el dólar. Entonces quedó eso, quedó la chicana de Caputo, la bravuconada esa, que yo no lo hubiera hecho, pero bueno, él tiene todo el derecho del mundo a hacerla. Pero frente a eso, hubo, además del comprarlo campeón, hubo un montón de argumentación de Caputo de por qué las cosas no son como los otros dicen que son. Y entonces me parece que en un ratito, después que yo me refiera a otros 2 temas, vamos a analizar con Jairo un poco eso, cuáles son los argumentos de fondo del gobierno, qué es lo que ellos ven y cómo ve Jairo los argumentos de fondo del gobierno. Me parece que es algo que merece hacerse, porque es algo, vieron, cuando es algo de contenido fuerte, de entender qué pasa, y que sirve para entender los debates económicos y sirve para entender los dilemas que tiene el gobierno y sobre todo también los desafíos que enfrenta la economía argentina. Antes de ir ahí, déjeme pensar, que además, a ver, es un área, la del dólar, la de la economía, donde yo lo he dicho muchas veces y realmente lo pienso, donde yo soy especialmente comprensivo de los gobiernos, no de este gobierno en particular, porque es un área donde es muy difícil resolver el quilombo de la Argentina, es muy difícil, y entonces en eso me interesa ver, etcétera, etcétera. Y en esto, en lo que yo soy más comprensivo, es una actitud distinta a la que tengo respecto de otras áreas del gobierno a las que me voy a referir en este momento. A ver, en este momento estamos asistiendo a un ataque realmente, mira, me tienta a decir criminal, pero también me suena exagerado, pero cuando digo me suena exagerado, tal vez digo no es tan exagerado, pero es un ataque realmente brutal del gobierno sobre el sistema de salud de la Argentina. Nosotros ayer la noticia es que están cambiando el régimen de residencias. Básicamente lo que están diciendo es que es un sistema que estimule que los residentes ya no sean empleados del Ministerio de Salud, sino empleados de los hospitales, y que al mismo tiempo no tengan condiciones de un trabajo en relación de dependencia, sino de un trabajo, digamos, freelance, autónomo, donde recibirán una beca, pero no van a recibir aguinaldo, no van a recibir vacaciones, no van a recibir aportes que suman a su jubilación, y son 5 años de aportes que no van a recibir, no van a ser contemplados su trabajo como parte de la antigüedad que tuvieron un hospital si siguen trabajando en ese hospital, y así un montón de cosas. Esto, que en todo caso uno podría discutirlo, analizarlo en sí mismo, y tal vez el análisis a algunos le puede dar positivo y a otros, como a mí, te puede dar negativo, pero de cualquier manera lo vamos a analizar. Se escribe en un contexto donde lo que vos mirás de gobierno respecto del sistema de salud es barbarie. O sea, es barbarie. ¿Por qué? A ver, pensá en el tema residentes, y después me voy a extender un poquito de la barbarie del gobierno respecto del sistema de salud. El sistema de residentes es un sistema bastante virtuoso. ¿Por qué? Porque permite que al mismo tiempo un montón de gente que ya es médica
cure a otra gente por un costo menor porque al mismo tiempo se está formando. Entonces el sistema público se nutre de esos jóvenes que quieren ser médicos, que tienen un nivel de dedicación enorme, porque después para ser médicos tienen que estudiar 7, 8 años en la facultad, es una facultad hiper exigente, y después de eso tienen que hacer 4 o 5 años de residencia, o sea, es una década larga de formación. Imagínate la convicción que vos tenés que tener con tu profesión para hacer eso. Y a esos tipos se les paga poco por el sistema de residentes porque se contempla que se siguen formando. O sea, ellos dan un servicio muy importante mientras el Estado le da otro servicio que es formarlos. Les paga por el servicio que dan, pero les paga poco porque al mismo tiempo les da posibilidad de formarse con profesionales que ya están, teniendo prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tipo de trabajo muy exigente. Miren, yo conozco esto muy de cerca del área de psicología, porque tengo gente muy cercana, que no es que fue, en el área de psicología en la Ciudad de Buenos Aires es peor que en la medicina, porque muchos psicólogos cuando se reciben dan exámenes para tener el derecho de trabajar varios años gratis, y esos son concurrentes. Muy poquitos logran la categoría de residente, cobran, y la inmensa mayoría, pero son cientos por año. Y yo conozco cómo funciona eso en los hospitales porque están desbordados de trabajo. No es que no son necesarios, no es que se les hace un favor. Se necesitaría pagarles y que fueran más. Pero bueno, la convicción de cómo formarse como profesionales de la salud hace que muchos trabajen gratis durante muchos años. Bueno, ese fenómeno no solamente permite que mucha gente sea curada y tratada y escuchada y atendida por residentes, sino que además contribuye a la formación de médicos de primer nivel que siempre ha tenido la Argentina. Si vos golpeás ahí, lo que estás golpeando es la atención del presente y la atención del futuro. Y entonces lo que está pasando con esto es que los residentes están recibiendo de este gobierno, no es nuevo, pero este gobierno lo ha acentuado de manera brutal, una cantidad enorme de incentivos para que dejen de hacer lo que hacen. Un poco lo que en su sinceridad dijo en un momento el debate Lilia Lemoyne. Lilia Lemoyne dijo, bueno, si vos querés ser médico y vas a ganar poco, no tenemos que por qué el Estado, el resto, pagarte a vos tu vocación. Si yo quisiera ser astronauta, me la tengo que bancar sola. Entonces bancátela solo. Eso que dijo Lilia Lemoyne refiere a una concepción muy profunda del gobierno. Ese bancátela solo, si vos tenés tu vocación. Claro, desde otra perspectiva, que es una perspectiva que tuvo el país siempre y que me parece que hay que defender, vos decís, bueno, acá hay gente que para que la salud de la ciudad, de los ciudadanos, sea bien atendido, vos tenés que tener un sistema que forma médicos, que forma enfermeros, que forma kinesiólogos, y kinesiólogas, perdón, que forman y enfermeros y enfermeras. No voy a decir los dos cosas y tampoco hablo con la E, con lo cual, si hablo con la O o hablo con la A, créanme que se refiere a todos los géneros. Pero bueno, lo que decía era un sistema que forma gente permanentemente. Entonces, si vos lo que haces es golpearlo y metés un montón de inseguridad, incertidumbre, baja de salarios reales, mentiras sobre qué hacen y qué no hacen, agresiones verbales, y todo el tiempo le transmitís eso, no te necesito, y te voy a dar toda la señal de que no te necesito, lo que estás haciendo no es dañar sus vidas nomás, que lo estás haciendo y que está mal, sino que estás dañando el derecho de la gente a la salud. Y creo que es una convicción del gobierno, porque lo veo en todo, que el gobierno no cree que el Estado debe curar a la gente, ni debe formar médicos, ni debe formar enfermeros, ni nada de eso. Por eso golpea a la universidad pública, por eso golpea a los hospitales. Miren, lo que hemos explicado del Garrahan es lo mismo. Es decir, es un hospital pediátrico que es ejemplo en todo el continente. Es un hospital pediátrico que cuando un chico tiene un problema, un chico de una familia acomodada, rica, clase media alta, tiene un problema muy serio, desde las clínicas privadas, de las obras sociales o de las medicinas, medicina prepaga más prestigiosas, con esos hospitales que parecen hoteles de recontralujo, saben que dicen mandalo a Garrahan porque ahí van a saber cómo atenderlo. El Garrahan no solamente es un lugar de atención de enfermedades que otros hospitales no saben para niños, sino que además es un lugar de formación de médicos pediatras para todo el país. Con lo cual, si vos golpeás ahí, lo que generas no es un daño presente solamente, sino un daño futuro. Cualquier persona que sabe del tema de salud te dice, ¿qué están haciendo estos tipos? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es el modelo de país? ¿Cómo imaginan que se va a curar la gente? Ya no, ponele que no te importen los pobres, que está mal, porque te deberían importar como a cualquier persona, sino que te importe solamente tu atención porque vos sos rico. Te están dañando
la calidad médica de tu país, con lo cual la tuya y la de tus hijos y la de tus nietos. Si vos sos sano y toda tu familia es sana, tal vez en algún momento te pase algo, pero seguro que conoces a alguien que está enfermo, que necesita ser atendido. Y entonces vos vas viendo cómo personas van diciendo, che, yo soy de una familia discapacitada y no me están dando, me están generando un quilombo en el sistema de atención a la discapacidad que yo no estoy pudiendo tener el apoyo que antes tenía. Y alguien te decía, che, yo soy hemofílico y dejé de recibir el medicamento. Y yo tengo cáncer y destruyeron el Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer. Y así, nada, todo lo que en el Estado se hacía de HIV y hepatitis, todo lo que se hacía de vacunación masiva, todas esas estructuras fueron dañadas en este año y medio. Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar en términos de lo que ocurre con la economía, que insisto, en ese área yo soy muy comprensivo porque es muy difícil, ¿qué tiene que ver una mirada económica más ortodoxa o menos ortodoxa con hacer pelota al Garrahan, como con agredir a los residentes, con mentir todo el tiempo respecto de cuántos empleados y cuántos médicos hay en un hospital, con todo eso que están haciendo? No tiene nada que ver. Es simplemente que la gente que nos está gobernando tiene una visión, y es una visión que se ve en cada vez que argumentan, y que cuando son quizá más viscerales o más elementales, lo expresan de manera muy categórica, que es no vamos a atender a los débiles que se las arreglen solos. Pero claro, piensa en el corto plazo en los débiles, pero después cuando pensás en el largo plazo, en la formación de médicos, eso afecta a todos. Entonces estamos, me parece que vamos a hablar después del tema de los residentes, que yo lo referí muy rápidamente para explicarlo, después lo vamos a explicar un poquito más. Simplemente estamos ante un modelo que es muy raro, es muy bizarro, es muy extremo, es muy radical en la manera que afecta, la manera en que el sistema argentino público y privado atendía y curaba a la gente. Yo lo veo, la verdad que me parece por momentos muy distópico lo que estoy viendo de lo que hacen en el tema de salud. Algo menos distópico, algo muy habitual en los gobiernos, pero también en este gobierno, como muchas otras cosas, llevado al extremo, tiene que ver no con la lucha de Milei y de su gente contra la salud pública y contra, por consecuencia clara, contra la salud privada también, porque nada, está deteriorando, sacudiendo, tratando de dañar el sistema de formación médica, sino también médica, de enfermeros, etcétera, etcétera, profesionales de la salud, sino de la lucha de Milei contra la libertad. Miren, Milei se está metiendo en un lío, le molesta mucho lo que dicen de él. Y entonces en los últimos tiempos, el hombre que como candidato decía yo tengo derecho a insultar porque está en mi libertad y todo el mundo tiene derecho a insultar porque es la libertad de cada uno, es su derecho a opinar lo que quiera de cualquier otro aunque ofenda, así decía Milei, salvo que lo haga en nombre del Estado, en ese caso es fascista. Bueno, Milei está buscando distintas maneras de perseguir a los que opinan distinto a él. La última novedad es una pequeña catarata de juicios que inició contra varios periodistas. Ayer, por ahí me olvido de alguno, les pido disculpas, pero en estos últimos días primero fueron demandados Ari Lijalad del Destape y Carlos Pagni de La Nación Más. Luego fue demandada Julia Mengolini este fin de semana. En la primera tanda también Viviana Canosa. Viviana Canosa, creo que ayer de nuevo Viviana Canosa. Viviana Canosa, Jorge Rial, Mauro Federico, Fabián Doman, que tuiteó, dijo, no sé por qué me demanda, pero todo bien. Y Nicolás Lantos. Y Nicolás Lantos también del Destape. A ver, hay una parte que es muy graciosa porque demanda a Mauro Federico, a Fabián Doman, por preguntarse por la vida sexual del presidente. Y en un momento Mauro Federico dice, ¿garchará Milei? Porque me lo pregunto como una cuestión de si la vida privada de un presidente influye en su acción pública. Y Fabián Doman dice, para mí sí es importante con quién está y cómo está Trump. La vida privada de un presidente sí influye en la cuestión pública y debaten eso. Y los demanda, y así dice la demanda, por haber dicho, ¿garchará Milei? Cosa que yo no entiendo cuál sería la calumnia o la injuria. La pregunta en sí es una pregunta. Si la respuesta es sí, ¿es injuria? Si la respuesta es no, ¿es injuria? A mí me parece que no.
que alguien tenga sexo o no tenga sexo no lo define ni mal ni bien, no es una cosa, pero él los demanda. Y a poco que de eso se habla en todo el mundo, de los presidentes y en la historia argentina. Todo el mundo democrático. Sí. Claro, de repente en Cuba es más difícil, de repente en Venezuela es más difícil, de repente en Nicaragua es más difícil, de repente con Orbán o con Putin es más difícil. Entonces hay algo ahí en la decisión de demandar periodistas que revela un poco cómo piensa en una sociedad. Él cree que le molesta, va a intentar que la justicia frene la posibilidad de debatir sobre él cosas privadas, públicas. Y en una democracia, naturalmente, si vos sos presidente, una de las cosas, tiene muchas cosas ser agradable ser presidente, pues sos, tenés poder, hablás, decidís cosas de un país, te crees un genio, la gente te aplaude, y ahí tiene algo desagradable, que hay otra gente que no te quiere, o hay otra gente que discute o se burla de vos porque sos una figura que sos pública e importante. Eso pasa en las democracias, pero puede haber líderes de la democracia que digan, a mí eso no me gusta. Cuando él hace juicio, está diciendo, a mí no me gusta que haya libertad. Es una pelea imposible, salvo que vos logres algo que es muy difícil, que es transformarte en un dictador. Entonces, es un dictador que decide que todo el mundo en una sociedad se tiene que comportar como Santiago Oría. Entonces vos decís, Jairo Estracha, si vos no haces lo mismo que hace Santiago Oría, que es chuparme la media todos los días diciendo que soy un emperador, yo te persigo y vas a terminar preso. O vas a tener que darme parte de tu patrimonio para compensar. Si Yami Segovia no se comporta todos los días como Juliana Santillán, que todo el tiempo habla bien de Milei, va a ser castigada. Eso hacen los dictadores orwellianos. Es muy difícil lograr eso, con lo cual la pelea que va dando contra la libertad es una pelea que va a la derrota, porque siempre va a haber alguien, va a haber un Jairo Estracha, una Yami Segovia, yo o el que quiera, que va a decir, che, el rey está desnudo, no me gusta, el dólar está así, el dólar está asá, no me gusta cómo está peinado, ¿qué pasa con el perro esto, el perro el otro? Así es la vida, ¿qué va a hacer? Te tenés que bancar. Como no te la bancás, como llorás, como te victimizás todo el tiempo, como no tenés columna vertebral para decir, bueno, yo me la banco, yo también insulto, vas a la justicia. Esto va a dar un origen a juicios cruzados por todos lados, porque se están preparando juicios contra Milei por todos lados, y las cosas que ha dicho Milei son muy graves. No es que alguien se preguntó algo sobre el perro de Milei, no, ha dicho cosas de personas que son muy agresivas. Y bueno, todo eso se va a debatir en la justicia. Por supuesto que sí, se va a debatir durante largo tiempo. Por ahí al principio no tiene efectos, pero al final, en términos de indemnización por daños y perjuicios, va a tener muchos efectos, porque las cosas que dijo Milei son realmente muy graves de otras personas, no son temas menores. Es decir, qué sé yo, a Tamara le dijo prostituta. No sé si Tamara le va a hacer juicio, no tengo idea, pero eso merece un juicio y merece que le aclare qué pruebas tiene, de dónde sacó semejante barbaridad, y dijo eso. Y así montones de cosas. Retuiteó acusaciones a Julia Bengolini diciéndole incestuosa. Bueno, eso va a tener que explicarlo, va a tener que, le dijo incestolini, bueno, va a tener que explicar si hay pruebas, y así multitud. A mí me dijo defensor de pedófilos. ¿De dónde saca semejante aberración? Es inexplicable. Bueno, en algún momento lo va a tener que explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una pelea contra la libertad que es una pelea inútil. Y esa pelea contra la libertad empieza a tener algunos efectos en la mirada internacional de esto. Por ejemplo, y voy a tomarme unos minutos para que ustedes vean qué se ve en el mundo de esto que está haciendo Milei con la prensa. Lo primero, Reporteros Sin Fronteras hace un ranking todos los años según cómo se respeta o no se respeta la libertad de prensa en los países. En el 2023, Argentina estaba en un lugar muy, muy importante, que era el lugar número 40. Para que tenerte una idea, están los países europeos y después estaba Argentina. Es un país donde se respetaba mucho la libertad de prensa. En este momento, la Argentina está en el lugar número 87. O sea, en el medio hay países como Timor Oriental, Gabón, República Dominicana, mejor que Argentina, ¿no? Samoa, Tonga, Ghana, Rumania, Corea del Sur, Brasil, Costa de Marfil, Andorra, Malta, Hungría. O sea, la Hungría de Orbán, de Víctor Orbán, está mejor en libertad de prensa que en Argentina para Reporteros Sin Fronteras. Ellos van a decir, son comunistas, son zurdos, porque siempre dicen eso cuando hay algo que no les conviene. Y le digo, miren, si uno mira dónde está Venezuela, Cuba, Nicaragua, no son
pro Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque esos países están por abajo del 200. O sea, no tienen ninguna simpatía con ningún zurdo, izquierdista, nada. A todos los países de izquierda o comunistas los pone muy por debajo. Todos los países árabes, Irán, pero está muy por debajo. Ahora, cuando vos decías, vamos camino a Venezuela, todavía estamos lejos. Pero en la tendencia, vos unís los puntos, cada año la Argentina va descendiendo en el ranking mundial de libertad de prensa, cosa que es bastante vergonzoso. Después hay un informe de una organización que se fundó en 1920 para promover la literatura y también para defender la libertad de prensa a nivel mundial en Londres, que se llama PEN Internacional, y que sacó un comunicado el 1 de julio muy contundente sobre cómo está el estado de la libertad de prensa en la Argentina. Y cuando vos ves, claro, desde afuera, ponés todas las cosas que se han emitido o hecho de este gobierno y te impresiona. Miren, legislación restrictiva, o sea, modificaron el acceso a la información pública para que lleguemos a menos información sobre el Estado. Discurso de odio y lenguaje estigmatizador. Javier Milei ha intensificado sus ataques contra los periodistas utilizando términos despectivos como basura, imbéciles, sobornados, la peor escoria. También ha declarado que la gente no odia suficiente a los periodistas, etcétera, etcétera. Ataques contra quienes cuestionan las narrativas oficiales. El periodista Roberto Navarro fue agredido en abril de 2025 por desconocidos que se hicieron eco de las palabras exactas del presidente Milei contra el periodista. Difusión de contenidos difamatorios generados por inteligencia artificial. A principios de mayo del 2025, Javier Milei difundió una canción generada por inteligencia artificial en las redes sociales que se burlaba y vilipendiaba al periodismo crítico. Cierre de medios de comunicación públicos. Represión durante las protestas. Periodistas miembros de PEN, se ve que es una organización que agrupa periodistas de todo el mundo, fotógrafos y activistas que cubren actos en sedes judiciales, tienen cada vez más dificultades para realizar su trabajo libres de persecución. Durante las protestas pacíficas han sido sometidos a agresiones físicas, incluidos rociadores de pimienta, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma en el cuerpo y la cara, y detenidos sistemáticamente. Decenas de periodistas han resultado heridos. Intento de censura de libros. A fines de 2024, funcionarios del gobierno argentino y grupos afines vinculados a Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarroel iniciaron una campaña para censurar libros sobre feminicidios, abusos sexuales y figuras femeninas históricamente marginadas, exigiendo su retirada de escuelas y bibliotecas públicas. Vos ves todo esto junto, claro, desde un liberal británico que lo que ve es, veamos cómo está la prensa en el mundo, no desde un comunista, no tiene nada que ver, son tipos que denuncian al comunismo, por eso insisto, para que no se los pueda estigmatizar. Es muy feo, es muy grave lo que está pasando en Argentina. Nosotros nos acostumbramos, tampoco magnificamos y estamos dispuestos los periodistas a seguir haciendo nuestro trabajo como lo hacemos, pero todo esto junto explica por qué en la otra organización cae en el ranking. Y ayer el New York Times, no sé si lo viste, Jairo, publicó una nota muy impresionante, muy destacada, que se llama "En Argentina la difamación impulsada por inteligencia artificial pone de relieve la guerra de Milei contra la libertad de prensa". Esto lo lee la prensa mundial, La prensa mundial lee en el New York Times hablando así de la Argentina. Y dice así: un video difamatorio generado por inteligencia artificial que acusa falsamente a una periodista argentina de incesto ha estado circulando ampliamente en línea, online, y el presidente del país se está burlando de la víctima. El presidente Javier Milei, un ávido usuario de X, recurrió furiosamente a la plataforma de redes sociales durante el fin de semana, publicando al menos 65 mensajes dirigidos a la periodista Julia Mengolini, una locutora de radio crítica de su gobierno. El señor Milei tuiteó y retuiteó furioso mientras sus partidarios se burlaban abiertamente de la señora Mengolini por el video falso que supuestamente la mostraba teniendo relaciones sexuales con su hermano. La andanada del señor Milei marcó uno de los episodios más extremos de una escalada de ataques contra periodistas por parte del presidente libertario de derecha y sus aliados. Los expertos afirman que la retórica del señor Milei, a menudo plagada de insultos misóginos, insinuaciones con tintes sexuales y desinformación, está socavando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia en el mundo real. El señor Milei incluso ha acuñado un eslogan: "No odiamos lo suficiente a los periodistas", haciendo eco de un lenguaje popular entre los partidarios del presidente Trump, a quien el presidente argentino le gusta imitar y que también denigra y se burla rutinariamente de los medios de comunicación. Si bien el señor Milei nunca compartió personalmente el video de inteligencia artificial, dejó en claro que consideraba que la campaña contra la señora Mengolini era una represalia justificada. Hace 2 años la señora Mengolini declaró en un programa de televisión que el señor Milei estaba enamorado de su hermana, Karina Milei, su consejera más cercana, y su constante presencia a su lado. Posteriormente, la señora Mengolini aclaró que nunca había dicho que hubieran tenido relaciones sexuales. Parece que cuando ella arremete con sus mentiras está bien, pero cuando las cosas cambian llora y quiere llevarlo a los tribunales, escribió el señor Milei en X la semana pasada.
la señora Mengolini no es la única. Varias periodistas de alto perfil también han sido blanco de críticas mordaces por parte del señor Milei y sus aliados. El portavoz de Milei no respondió a la solicitud de comentarios, pero en una entrevista reciente el presidente dejó en claro que no tiene intención de dar marcha atrás. Recientemente, María O'Donnell dedicó su segmento de su popular programa de radio matutino a los insultos del señor Milei y después recibió mensajes abusivos de un alto funcionario del gobierno. El señor Milei amplificó esos insultos retuiteándolos y llamando a la señora O'Donnell mandril, un colorido primate africano conocido por su trasero rojo brillante. Fue un insulto con carga sexual que ha usado repetidamente para insinuar la humillación violenta de quienes lo critican a él o a su administración. Cuando este tipo de insultos se dirigen a las mujeres, adquieren una dimensión mucho más brutal, dijo O'Donnell en una entrevista, y sigue hablando en una larga nota contando cómo Milei vulnera la libertad de prensa. Estamos hablando del New York Times, de PEN International, estamos hablando de Reporteros Sin Fronteras, o sea, empieza a haber una unanimidad en el mundo del periodismo, de las organizaciones que velan por la libertad de prensa, por ver qué está pasando en la Argentina, y lo más claro de esto es su derrumbe en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, donde hoy estamos debajo de países africanos, debajo de la Hungría de Orbán, o sea, es uno de los países del mundo democrático, no incluyo al mundo no democrático, donde la libertad de prensa está atravesando su peor momento. Eso es parte de, así como hablábamos de la lucha de Milei contra la salud, estamos hablando de la lucha de Milei contra la libertad, son elementos con los que estamos conviviendo que definen mucho el régimen de cosas que están pasando. Por supuesto, en un contexto donde la Argentina sigue siendo un país democrático, estamos hablando de problemas dentro de un país democrático, dentro de un liderazgo democrático. No estamos diciendo ni que sea nazi, aunque algunas características permiten preocuparse sobre su deriva autoritaria. No estamos diciendo que sea fascista, pues yo no creo que sea fascista, aunque algunas características permiten preocuparse por su deriva autoritaria. Lo que sí estamos diciendo es que es tremendamente cruento y que nos está llevando, sobre todo en el área de salud, a lugares que realmente son muy curiosos, muy llamativos y muy dolorosos por el daño que está produciendo. Dicho todo esto, volvamos al lugar donde uno es comprensivo de las dificultades que tiene un gobierno para manejar la economía. El dólar está hoy ayer estuvo creo que en un momento a 1.255, después de haber tocado, tras la salida del parcial del CEPO y la llegada de la plata del Fondo Monetario Internacional, un momento creo que en 1.150 llegó, o sea que entre lo más bajo y lo más alto hay un 7-8%. No es una situación tremenda ni que va a derivar, por lo menos hasta hoy, en efectos inflacionarios graves, ni nada de eso, pero se hace mucha pregunta si no obedece a un problema, si no es síntoma de un problema que puede generar problemas graves de verdad, que tiene que ver con el dólar barato y todos los efectos que genera eso sobre la cuenta corriente del país, la balanza de pagos y las reservas. Así que, Jairo, contamos qué piensa Caputo de eso y qué es lo que vos pensás de lo que piensa Caputo. Sí, el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, antes de ayer, que incluyó, obviamente, un montón de referencias despectivas a los que le hacen críticas y el hit que después se viralizó, si te parece que está barato, compra campeón, incluyó además una serie de explicaciones que son las que ahora voy a poner para prestarles atención, porque implican qué está viendo técnicamente el equipo económico por fuera de las chicanas, incluso por fuera de las chicanas que uno podría hacerle, porque no están pasando las cosas que ayer marcábamos. Había dicho el presidente que iban a pasar, como que el dólar iba a ir al piso de esta banda de flotación. El ministro de Economía, en primer lugar, como conclusión de la conferencia que dio en el Instituto IAE de la Universidad Austral, reconoció a su manera que había un tema de atraso cambiario que él dirá el mercado, la banda de flotación o quien sea, está corrigiendo. No lo dijo en esos términos, pero yo ahora te voy a mostrar los gráficos que exhibió y vas a ver claramente que Luis Caputo dice, desde que hice con el acuerdo con el fondo, puso una tabla, fíjense lo que pasó con todas las monedas de referencia en el mundo, el euro, el real, el peso chileno, el peso colombiano. En todos esos lugares el dólar bajó, o sea, se apreciaron las monedas. En Argentina el dólar subió y hace una comparación diciendo, 4% se apreció el euro contra el dólar, 8% el real contra el dólar, en Chile 4%, en Colombia 6%, en México 7%, en Perú 5%, Argentina 12% abajo. O sea, está diciendo, sin decirlo, había un quilombo con el precio del dólar, estaba atrasado, no lo dice así, y fíjate,
yo le puedo agregar incluso, si querés, siendo benévolos con el equipo económico, sin que hubiera mucho quilombo. Yo corregí, mientras todos apreciaban, devalué un 12% y ¿qué pasó en la calle? La inflación siguió bajando y corregí el atraso cambiario. No lo dijo así. Obviamente que le está meando a todo el mundo, negando todo, si está barato comprar campeón. Mostró un cuadro donde lo estás viendo ahí en la pantalla en YouTube. Dice, che, todos se apreciaron, yo devalué. O sea, en términos de competitividad, si me reclamabas, mejoré un poco la situación sin generar quilombo. Está comparando con el dólar oficial, no con el dólar, lo que eran los dólares paralelos del 14 de abril. Está comparando desde el 14 de abril. Sí, pero con el dólar oficial. Sí, siempre el dólar oficial. Pero bueno, durante buena parte del periodo de 14 de abril para acá están ahí. Claro. O sea, me parece que esto es una respuesta que no la dice así, donde dice, che, está bien, me están bardeando por la apreciación cambiaria, algo estuvimos corrigiendo. Lo hizo el mercado, fueron la banda. Y dejando de lado la chicana de que 2 días antes te decían, nunca va a pasar esto porque la economía tiene que ir más abajo el dólar, porque obviamente que estás tentado. Bueno, vamos al fondo. El fondo. Él está diciendo sin decirlo, estoy corrigiendo el tipo de cambio. O sea, había atraso cambiario y lo estamos corrigiendo. Las bandas, el sistema, lo que sea. Después se ocupa, en otro mensaje que uno podría decir, entró la Balui, pero vamos a dejar eso de lado. De golpe dice, che, hay un tema con el déficit de cuenta corriente. Actualización, déficit de cuenta corriente, dólares que le entran a la economía y los que salen, ¿te alcanzan o no te alcanzan para gastar los dólares que estás generando? ¿Cuánto te da eso? Y cuánto eso, si te da rojo, puede ser un quilombo. Entonces, de golpe, Caputo dice, che, nosotros nos ocupamos del déficit de cuenta corriente, de esta cantidad de dólares que tenemos y que gastamos. No es que nos ocupamos. De hecho, muestra un gráfico diciendo, mira, estamos monitoreando todas las crisis que se gatillaron por haber tenido en otros países déficit de cuenta corriente. Y pone, además del caso del país y el año con la crisis en cuestión, 3 conceptos de esos momentos. ¿Cuánto déficit de cuenta corriente tenían? Entiendo yo, para relativizar el que tiene la Argentina y mostrar que es menos, ahora te digo cuánto. ¿Cómo era su situación fiscal? Para también fortalecer la posición que tiene Argentina. Y cómo era el régimen cambiario, para mostrar 3 diferencias respecto de la Argentina. Yo te digo, él muestra básicamente una columna de países en la crisis de Chile del 82, de México del 94, Malasia 95, Tailandia 96, Brasil 98, sigue Irlanda, Grecia, Portugal, unos déficits de cuenta corriente que van entre el 8 y el 15%. O sea, diciendo, che, eran faltantes de dólares mucho más grandes que Argentina. Y vos ahí le podés decir, él está reconociendo que el déficit de cuenta corriente, la falta de dólares, es un tema, pero que es mucho menor que esos casos de crisis, donde en Argentina hoy el gobierno está reconociendo que va a tener un déficit de cuenta corriente del 2% del PBI, ponele. O sea, comparado con esos países parece manejable. Sí, es cierto que el acuerdo con el fondo lo había comprometido a Argentina a tener menos 0,4, o sea, está teniendo 5 veces lo que acordó con el fondo, pero está diciendo, che, no me estés comparando con esto porque yo tengo menos, es manejable, son 15.000 millones de dólares, ponele, 14.000 millones de dólares. Después te dice, la columna de al lado te dice, che, además, fíjate, estos países que tuvieron crisis, mirá el quilombo fiscal que tenían. No sé, estás hablando, hasta donde me llega la vista, de entre el 2 y el 10% de resultado fiscal financiero como porcentaje de negativo. Estos países entran en crisis en un contexto en el cual la cuenta corriente era mucho peor que la Argentina y la situación fiscal era mucho peor que la Argentina. Sí, y después te agrega, más allá de que hay un pequeño dibujito en la situación fiscal argentina, es cierto que es mejor que eso. Digo pequeño dibujito porque él dice que tenemos superávit fiscal financiero, pero en realidad si vos ves que están capitalizando intereses de deuda que emiten, tiene un punto de déficit financiero. Pero Está tampoco bien, es esa importa, situación. No es manejable, te dice todo el mundo. Y después dice, che, todos esos tenían un quilombo porque tenían que mantener el precio del dólar, entonces si los dólares se iban, salían a vender dólares porque no podía actualizar el precio del dólar. Entonces dice, che, tenían tipo de cambio fijo o unión monetaria. Si el dólar está muy barato, la gente va a comprar dólares. Acá te puede decir, che, fíjate estos días, la gente empezó a comprar y se está moviendo para arriba. En todo caso vos dirás, bueno, ¿y cuál es el efecto de eso en la actividad si se dispara? Pero lo que él te puede decir es, yo no estoy gastando hoy reservas. Las gasté antes, es cierto, cuando estaba encaprichado con el 1% por mes. Ahora sube 1% por día. Vos decís, ¿hasta dónde? Y sube 1% por día cuando todavía tenés mucha oferta del campo. Cuando no esté, ¿qué va a pasar? Esas son preguntas, pero pará. Porque también es cierto que vos a ese cuadro hay 2 o 3 columnas más que le podías agregar que no la dejan bien parada Argentina. Pero espera, entonces vamos a revisemos un poquito. ¿Qué dice? Todo el mundo está diciendo, tenés un dólar muy barato y por eso vos
tenés déficit de cuenta corriente y eso te consume dólares y vas a una crisis. Él dice, el déficit de cuenta corriente es cierto. Es manejable, es manejable comparado con los países que entraron en crisis tenían 3 o 4 veces déficit de cuenta corriente. Pero además los países que entraron en crisis tenían un problema fiscal que Argentina hoy no tiene. Con lo cual la Argentina está mucho más sólida y si tuviera algún problema de tipo de cambio, como flota, en lugar de tener que defender un tipo de cambio fijo, lo que vos tenés es que el mercado lo va a poner más alto y no pasa nada. Desdramaticemos eso. Eso es el punto que él hizo en esa conferencia. ¿Cuál es la parte, si querés, que no dice y que le muestra alguna debilidad a ese planteo? Por un lado, el mecanismo de flotación del tipo de cambio es libre hasta ahí. Las empresas no participan, el gobierno interviene en el mercado de futuro para mostrar que el precio del dólar no se va a ir tan alto. Entonces vos decís, está bien, tenés flotación libre, no sé cuán sería no digo que se vaya a disparar, me decían ayer algunos economistas, no es que estás hablando de si es 1.200 o es 5.000 el dólar, no, estás hablando de si esto es 1.200 o es 1.500 en algún momento y a qué velocidad. No estás hablando en ningún caso, hasta donde yo vi, de gente que te diga si esto es mentira, esta solvencia. La palabra deuda ahí, ¿no? Pero otro ítem que es muy importante en este caso de tema dólar, que es, las reservas, comparar las reservas de esos países. Argentina tiene reservas negativas. ¿Cuál es el punto de comparación con esos países? ¿Cuánto tenían de reserva esos países? ¿Cuánto tiene Argentina? ¿Y vos lo viste? No está ahí en eso. Pero vos... No, todos tenían una posición de arranque con reserva para mantener. Obviamente que tenían un problema al revés, te dirá Caputo, está bien, pero ellos tenían que intervenir para sostener el dólar. Tenían muchas reservas. Pero tenían reservas en la mayoría de esos países. Entonces Argentina está en menos 2.000, menos 3.000, venía de menos 11.000. O sea, tenés algo de cepo y tenés reservas negativas. Y después, que si vos querés lo podés poner en el endeudamiento o en la sostenibilidad del endeudamiento que está usando el gobierno para generar dólares, pero hay una manera más amplia de decirlo, que es la historia argentina. El hecho, por un lado, de que la gente se asume en una economía bimonetaria, cosa que en muchos de esos países no, entonces tiene una pulsión el empresario y el ahorrista en dolarizarse en una época de elecciones más. Eso ahí vos podés no tenerlo, lo que una vez un funcionario de Macri llamó el factor idiosincrático, y al mismo tiempo el costo de esa historia en el costo de endeudamiento de Argentina, porque vos también podés decir, muchos de esos países tuvieron crisis, pero antes y después no tenían la historia en muchos casos de Argentina para financiarse. Entonces, con esas columnas se relativiza la fortaleza que muestra Caputo, que por fuera de la chicana podría decir, había tasa cambiario, lo estoy corrigiendo, y uno podría decirle, quiero ver si es solamente una corrección que vos podés manejar, o si cuando se van los dólares del campo y la gente ve venir las elecciones, sigue comprando dólares. Digo la gente, digo los ahorristas que están desarmando, sean bancos de inversión, después del documento de JP Morgan de la semana pasada. Vos sabés que lo que yo pienso es que si todo el tiempo se compara con países que explotaron, es una comparación que tal vez Caputo tenga razón, no lo sé, tampoco te diría que tiene razón, porque no lo sé. Pero claro, uno puede decir, no es que la discusión es esta situación o la explosión, sino qué problemas tenés y qué efectos puede tener a largo plazo, porque si un país necesita dólares para pagar deudas y se lo está consumiendo todo el tiempo, evidentemente ahí hay una desconexión. No quiere decir que termine una catástrofe. Si un país tiene el dólar barato, genera problemas en la producción de ese país y daños sociales muy grandes que a largo plazo se van acumulando. Si un país, hay muchas cosas que vos decís, tal vez no sea blanco-negro, no es el paraíso o la crisis terminal. Esto se cae, como dice Cristina, porque tal vez sea que esto esté, como dicen muchos economistas, y yo solo repito, que esto está manejado de tal manera que va acumulando tensiones que en algún momento se van a pagar. Y entonces no terminás como el Chile de 1982, terminás generando una devaluación brusca, otra vez los quilombos que tiene una devaluación brusca es 30%, 35%, te dice, bueno, pero como tenemos superávit fiscal, no, y además importamos bienes de no sé qué, con la recesión paramos. Bueno, con la recesión la parás, eso es un problema, parar con la recesión, el traslado a precio de una devaluación brusca, no sé, 1000 cosas que pueden pasar si vos vas acumulando tensiones que tienen que ver además con una intención electoral, no sé. Todo eso me parece que es un debate súper interesante y súper sofisticado, que en todo caso la realidad irá respondiendo o ellos irán corrigiendo en base a eso. Cuando él dice, nada, corregí un poco y fíjate que no pasa nada, está diciendo algo que está bien.
y que podés corregir más tal vez y que no pase nada o que pase poquito. No sé, iremos viendo. 8:49 minutos de la mañana, momento pasado de tiempo, porque nosotros, si hay que hablar, hablamos de todo y largo. Lo que sí vamos a hacer es, adelanto en un ratito, hay un tema que no puse porque le va a tener mucha entidad en los próximos minutos aquí en el programa, que es lo que está pasando con la detención de personas producto de militantes kirchneristas o dirigentes kirchneristas, producto de un escrache que aparentemente se realizó frente al domicilio de José Luis Espert. Ustedes saben que hay funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, una concejala de Paz Rodríguez Niel, que estuvo mirando todo ese tema, así que también tiene que ver un poco con la discusión sobre la libertad en la Argentina, y que es muy llamativo. Están deteniendo una funcionaria del gobierno provincial, una presidenta de un bloque del peronismo en Quilmes, otras personas, y deteniéndolos de manera bastante violenta y teniendo los detenidos incomunicados. Detuvieron a la mamá de una de estas personas que tiene 70 años, que no tiene nada, pero nada que ver con el tema, por haber tenido una tarjeta